Nuevamente, un gusto estar con todos ustedes en Hablemos 10 minutos de derechos humanos y esta vez para continuar la segunda parte del derecho a la personalidad desde la perspectiva del sistema interamericano de derechos humanos. Habíamos dicho en la entrega anterior que era un derecho básico, porque si no tenemos un reconocimiento a la personalidad de cada uno de los individuos, de cada una de las personas físicas, obviamente es imposible gozar o ampararse en todos los demás derechos reconocidos tanto por los tratados como por las constituciones políticas de los países. Y esto es primordial y así lo ha ido elaborando la Corte Interamericana. Hoy veremos cómo ha ido elaborando este concepto de personalidad jurídica en sus distintos fallos, porque es la base sobre la cual se va a sentar todo el tema de las obligaciones del Estado en cuanto a respetar, reconocer y garantizar con tutela efectiva a sus ciudadanos los compromisos adquiridos respecto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y así vemos uno de los fallos del año 2006, donde ha clarificado respecto a cuál es el deber primordial de los estados respecto al reconocimiento de la personalidad jurídica. Tenemos de la comunidad indígena Saoyamaxca versus Paraguay, en la cual ha establecido que constituye, como bien lo decíamos, un deber primordial disponer todos los medios por parte del Estado y las condiciones jurídicas en general para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser ejercido por sus titulares. Es decir, que tiene que allanar el Estado todos aquellos obstáculos que impida a una persona ejercer la titularidad de sus derechos que los tiene en base al reconocimiento de la personalidad jurídica. Eso lo ha dicho la Corte Suprema en el fallo, pero la Corte Interamericana en el fallo mencionado, y que deviene de la obligación fundamental del Estado de garantizar a las personas que se encuentran en una situación, especialmente aquellas de vulnerabilidad, marginación y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que le aseguren el ejercicio de este derecho en atención al principio de igualdad ante la ley. ¿Qué está estableciendo? Que además del reconocimiento a las personas en general, a las personas físicas en general, el Estado también, en base al reconocimiento de la titularidad del derecho de la personalidad jurídica, en aquellos grupos vulnerables, pueden ser colectivos de niños, mujeres, pueblos originarios, migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad y todos los demás que están reconocidos especialmente en las 100 reglas básicas de acceso a la justicia para las personas para las personas de Brasilia, dictada por la Cumbre Iberoamericana. También hay un deber de establecer lo que se llama una igualdad material más allá de la formal, teniendo que el Estado garantizar y poner en práctica mecanismos que aseguren el equilibrio en base a principios equitativos, que si bien en lo que se trata de una igualdad formal no cumpliría el requisito, es decir, aparentemente sería una ventaja, no lo sería desde la discriminación o desventaja de origen que tienen estas personas con vulnerabilidad especial respecto a otras que no la tienen. Y eso también implica una forma de que pueda ejercerse plenamente el derecho del reconocimiento de la personalidad jurídica establecido en el fallo que hemos mencionado anteriormente. Otro fallo de los tantos que la Corte Interamericana se ha expedido respecto a la personalidad jurídica es el caso de las niñas Yean y Bosico contra la República Dominicana. Este es anterior, inclusive en el año 2005, y ahí explica que toda persona tiene derechos que se les reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones,
y a gozar de los derechos civiles fundamentales. Este derecho es consecuencia directa, dice la Corte Interamericana, del reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que implica la capacidad. Esto claramente dice cuál es la implicancia de la personalidad jurídica de la Corte Interamericana. Ser titular de derechos, como capacidad y goce, y de deberes. O sea que no solamente es derecho, sino también implica las obligaciones que tienen las personas respecto al Estado. Es las dos caras de la moneda de la personalidad jurídica. Por ende, la violación de ese derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica supone desconocer en términos absolutos esta facultad de las personas de ser titular de esos derechos y de esos deberes u obligaciones. Esto va poniendo en claro hasta dónde va el alcance. Ahora, si bien la personalidad jurídica implica ser titular de todos los derechos, incluso los deberes que tenemos respecto a los titulares de otros derechos al Estado mismo, hay que ver cuáles son aquellos derechos fundamentales que nos van a distinguir como persona, ya que todos tenemos una personalidad jurídica en nuestra individualidad. Y allí radican los principales derechos vinculados a la personalidad jurídica, que es el derecho al nombre, que nos distingue a unos de otros. El nombre es un atributo de la personalidad jurídica, un modo de individualizar a las personas físicas o naturales dentro de una comunidad. Y es uno, por lo tanto, de derechos fundamentales. A nadie se le puede privar el derecho a tener el nombre. Por eso los estados tienen que, dentro de su orden interno, establecer las formas de organización a lo modo de que toda persona pueda contar con una identidad, que también está vinculado es el otro derecho, el derecho a la identidad, y una nacionalidad. A nadie se le niega la nacionalidad. Es decir, si una persona nace dentro del territorio de un estado, esa nacionalidad el Estado no puede ser negada. Solamente en los casos especiales que algunas leyes prevén, pero la nacionalidad no la pierde. Podrá ser algún ciudadano extranjero también que pueda haberse naturalizado, podrá ser expulsado por alguna razón grave, pero no deja de perder por ello su nacionalidad. No puede haber en el contexto de derechos humanos ciudadanos apátridas que no pertenezcan a ninguna nacionalidad. Esos son los tres esenciales derechos que están vinculados directamente a la personalidad jurídica, el derecho al nombre, a la identidad, que es aquel conjunto de atributos y características que permiten la individualización de una persona en la sociedad y comprende varios derechos según el sujeto de derecho de que se trate y la circunstancia del caso. Eso también lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso Contreras y otros versus El Salvador del año 2011. Y la opinión consultiva 484 es importante, ha desarrollado todo lo que es la conceptualización, la Corte Interamericana, del derecho a la nacionalidad, entendiéndola como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un estado determinado por medio del cual se obliga con él en relaciones de lealtad, fidelidad y se hace acreedor de su protección diplomática, con distintas modalidades. Entonces, estos son los conceptos fundamentales de la personalidad jurídica y en lo cual será el basamento sobre el cual se sentará el resto del andamiaje de derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana, los demás tratados internacionales de derechos humanos y las constituciones políticas de cada uno de los países. Con esto hemos querido abarcar, si bien de una forma muy reducida y a vuelo de pájaro, las principales características y los principales lineamientos dentro de los fallos de la Corte Interamericana vinculados a lo que es el concepto de la personalidad jurídica como deber primordial de los estados y principios básicos sobre lo cual no sería posible el goce y la protección del resto de los derechos reconocidos por el Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos
y los derechos constitucionales en cada uno de los países que conforman el sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias y nos encontraremos en la próxima abordando una nueva emisión de Hablemos 10 minutos de derechos humanos.